Bueno, amigos y amigas de Canal Despierto 24 horas, hoy es primavera, día 22 de marzo, y bueno, pues ayer estuvimos aquí en este mismo local haciendo una meditación sobre la primavera, sobre el renacer, en la que, bueno, pues a mí me salió la palabra esa de primavera, de primavera, que es la primera verdad. La primera verdad es el estar vivo, en la vida, el conocer que estás vivo, y eso es lo que hicimos ayer aquí, ¿no? Conocer que estamos vivos y que estamos despiertos. Pero, ese estar despierto significa muchas cosas y significa, pues, entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sobre todo en las noticias que estamos viendo, ¿no? Las noticias que están sucediendo todos los días, en la que, pues, nos encontramos que o tenemos esa sensación de que todo lo que está sucediendo no nos convence, que hay algo más, que no estamos recibiendo la verdad y que no están contando la verdad como hasta ahora siempre ha sido de lo que está sucediendo. Y en este canal Despierto 24 horas, pues como solemos pasar bastante tiempo despiertos y nos preguntamos casi todas las cosas que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, pues empezamos a analizar un poquito, pues, la prensa, ¿no? Y vemos, pues, el tema de la huelga general el día 29, que ya nos huele un poquito mal. Empezamos a leer las noticias de este chico, pues, que ha empezado a matar un joven que dice que vienen de Al-Qaeda, que ha empezado a matar, pues, judíos, que empieza a traer el antisemitismo, y bueno, pues empiezan a chirriarnos muchísimas cosas, y vamos a intentar colocarnos en el otro lado de la acera para analizarlas mejor. Y bueno, pues hoy queremos comentar todo esto aquí en la charla de hoy, y vamos a empezar a tomar un enfoque diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos, porque como siempre todo esto lo improvisamos, o sea que no tenemos realmente un guión en ninguno de los programas. En ninguno, sí, exactamente. Va fluyendo y va saliendo el tema sobre la marcha. Entonces, bueno, sí, como ahora tenemos dos cosas, digamos que son las que más ruido están metiendo, ¿no? Uno, el tema de la huelga general, el otro de este chico francés, ¿no? De origen argelino, me parece, sí. Estoy muy seguro. Bueno, pues eso, que ha matado, que se liga a tiros en una escuela de judíos, que ya lo había hecho antes, que ayer pues murió en un tiroteo, que dicen que saltó. Sí, que saltó por una ventana, que hirió a un policía en un pie, generalmente una persona que es con entrenamiento militar, que sabe disparar, pues que le pegue un tiro en un pie a alguien, pues suena ya todo muy extraño, como sonó todo muy extraño a la muerte de Bin Laden, como suenan extrañas muchísimas cosas que tenemos que empezar a pensar por qué, ¿no? Que formamos parte de esa manipulación que alguien está generando en esta tierra y en este momento para algo y por algo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar aquí empezar a abrir los ojos a todo esto, ¿no? Empezar a analizar las noticias desde otro punto de vista, que os hagan igual entender un poco más todo lo que está pasando. A lo mejor no tanto el analizar la noticia, yo desde luego lo he hecho mucho, sí, lo de analizar las noticias, pero es, como siempre, al final es una cuestión mucho más de intuición que otra cosa, ¿no? Porque es obvio que hay muchísimas veces que no puedes, o sea, puedes ver que hay algo que no cuadra, pero lo que no tienes es forma de hacerlo cuadrar. O sea, no tienes forma, digamos, de acceder a la verdad. Pero no importa mucho, porque es que no se trata, digamos, de analizar, digamos, cada asunto que ocurre, ¿no? Eso también, de alguna forma, es una trampa. Para la mente, si estás tratando de entender cada una de las cosas que ocurren, pues también te puedes volver loco, entre otras cosas porque, bueno, pues que es que no puedes acceder a todos los datos, digamos, de la verdad. Pero lo que es importante es darse cuenta, y ahí, al darte cuenta de que todo, absolutamente todo, es una manipulación, ahí sí que, digamos, están en el mismo saco el tema de la huelga general
Y el tema de estos homicidios. Sí, o de la crisis que actualmente está sucediendo en este momento, que también estaba planeada para que pasara en este momento, si la están controlando y la están dirigiendo también, como estamos viendo en todos los países. Digamos que, vamos a ver, en la conciencia de todos en general, estamos viviendo en un mundo en el que lo único que buscamos o lo único que nos mueve, digamos, es la supervivencia. Ahí en el otro programa hablábamos de la sombra y hablábamos de cómo todos, de una forma o de otra, somos manipuladores de los demás para que acaben haciendo los demás lo que queremos, en función de nuestra visión particular de la vida. Bueno, pues digamos que el poder en la sombra, o en definitiva los hiperricos, no son diferentes en esto, son exactamente igual. La diferencia es que ellos tienen los medios y la oportunidad. Entonces, digamos, ¿cuál es su visión de todos los demás? Bueno, pues la visión de todos los demás es que los demás somos gente que en realidad no pensamos, que somos, digamos, nos movemos por las emociones, por nuestras avideces, ¿no? Y que nos convertimos, por esta misma razón, al final en plaga. Porque además procreamos sin conciencia, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir, hay parte de su visión que es cierta. Sí. Vale. Entonces nos convertimos en plaga. Por lo tanto, ellos pasan la vida, digamos, tratando de dominar a esa parte que para ellos son la plaga. Claro, porque ellos son los que sí que piensan, pero es que esto nos pasa así a cada uno. Sí, son los que piensan y tienen todos los medios para pensar, porque se contratan a los mejores psicólogos, a los mejores analistas, tienen los mejores ordenadores y más amplios para poder saber lo que tienen que hacer en cada momento, cómo manejar las masas. Eso es. Entonces, funcionan realmente hoy en día, porque claro, la tecnología ha avanzado de tal manera y los conocimientos han avanzado de tal manera que utilizan, como está todo en su mano, lo utilizan absolutamente todo. Entonces, hoy digamos que predicen a través de ordenadores, ¿no?, cómo nos vamos a comportar. O sea, en definitiva, haciendo un esquema así, o una síntesis breve por no liar a todo el mundo, digamos que utilizan las mismas leyes de la física, de la electrónica, la electricidad, las mismas formulaciones matemáticas, aunque parezca mentira, para predecir el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, pues cuando hablamos de electricidad, ¿no?, hablamos que la electricidad tiene una serie de características, digamos, una diferencia de potencial, 220 voltios, una frecuencia, 50 hercios, etcétera, etcétera. Bueno, igual que esa energía funciona la energía dinero. Entonces, del mismo modo que construimos, pues en este momento estamos grabando esto con una pequeña mesa de sonido que tiene pues un circuito impreso, ¿no?, y que cada componente hace su función. Entonces lo que hacemos es meter una señal, en este caso estamos hablando, ¿no?, para conseguir una respuesta concreta de salida. Pues de este mismo modo ellos hacen sus previsiones con absolutamente todo lo que ocurre en la vida. Digamos, ellos meten la señal para conseguir un resultado concreto, y ese resultado concreto va siempre tendente a seguir manteniendo ellos el control. Ellos saben que bueno, si seguimos procreando de esta manera, etcétera, etcétera, el sistema no se puede sostener, cosa que es obvia. Acabamos con la materia prima, ¿no? Y entonces, claro, hay gente que desde su punto de vista tiene que desaparecer. Entonces, hasta ahora la solución ha sido pues las guerras mundiales, tal.
igual. Ahora utilizan, digamos, las armas silenciosas, que no excluye una guerra mundial en un momento determinado, pero utilizan armas silenciosas como son pues todos temas que ya hemos hablado antes, chemtrails, medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que observar absolutamente todas las noticias y todo lo que ocurre del mismo modo que ese circuito impreso. Cada una de las piezas que hay en el circuito impreso de la mesa de mezclas o del amplificador, cada una de las piezas responde a una función y todas están consiguiendo ese resultado. Nosotros estamos acostumbrados a ver las noticias como si fueran cosas independientes, pero es como si viéramos los componentes de manera independiente. A ver, esto es un capacitador, es un condensador, una resistencia, sí, pero colocadas de esta manera en este circuito, lo que consiguen entre todas es un objetivo. Bueno, pues ahí es donde encajan así, o sea, visto de esta manera, no como noticias aisladas. Entonces, cuando podemos tener una visión de conjunto de que en realidad nos están manipulando con historias que aparentemente están desvinculadas. Por ejemplo, este muchacho, ¿no?, de 23 años o algo así, aparentemente parece que es un radical, ¿no? Por un lado es neonazi, utiliza siempre aquellas palabras y conceptos que ya están muy metidas, ¿no? Sí, que enseguida lo vamos clasificando y ordenando en nuestra mente. Que mueven las emociones, ¿no? Mueven las emociones, ¡oh, qué salvaje, asesino, no sé cuántos, fíjate, unos pobres niños. Estamos ya prejuzgando. Exactamente. Utilizan las palabras claves para esto. Al-Qaeda, algo que también, se repite hasta la saciedad. Tenía previsto seguir matando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya, digamos, ya se monta todo un show televisado, ¿no? En el momento en el que lo acorralan y ya acaban con él, con lo cual el sistema policial funciona, sí. El Estado te defiende, etcétera, etcétera. Bien. Además, de paso, todos los periódicos, venga, está creciendo el antisemitismo, ahora esto porque lo decía el diario ayer. Sí. En España está creciendo con la crisis el antisemitismo, aunque aquí todavía es una comunidad pequeña, pero ya empiezan a tener miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo eso es verdad? No. ¿Qué va a ser verdad? Sí. Acabará siendo. Si la gente escucha... repetir, hay un momento en que te ponen en acción. Exactamente. Y porque sin entrar a analizar la gente... Sí, el ser humano copia. A base de repetir, se va creyendo que eso es una verdad. Exactamente. Bueno, detrás de todo esto sabemos que hay... pues Israel lleva un tiempo amenazando con entrar a saco en guerra con Irán, ¿no? Sí. Pero detrás de esto está el control por el petróleo, por las energías, etcétera, etcétera. O sea, Al-Qaeda, ya hemos hablado otras veces que es un invento de los americanos, que además lo inventaron para la guerra de Afganistán, pero claro, todas estas cosas, el ciudadano común no las tiene en la cabeza. Y se le hace muy difícil entender y pensar que eso es así, o sea, no entiende cómo un gobierno puede tomar esas decisiones y matar a gente y demás, aunque ya lo han visto en algunas películas, ¿no? Porque en algunas películas se empieza a hablar un poquito de esto, pero todavía nadie se quiere creer esto, ¿no? Sí, pero es que las películas también que hablan de esto, también al final lo que te dan es un mensaje, el contrario, porque en todas estas películas que se habla de esto, digamos, están para satisfacer a todos aquellos, digamos, como yo, que no se creen lo que están contando. Sí, la versión oficial. La versión oficial. Y entonces te dicen, ves, tienes razón. Pero en todas las películas ocurre una cosa.
al final hay alguien con conciencia dentro del sistema que gracias a él, digamos, los malos son detenidos, etc., con lo cual te llevan al mismo huerto. Confiando en el sistema. Siempre habrá alguien que lo solucionará. Efectivamente. Lo que además lo hace, que ellos crean el problema, pero también crean la solución. Ellos crean la solución, claro, efectivamente. Esa es la... Pero lo que pasa es que ya, después de esa solución, ya no estás igual. Ha cambiado completamente el panorama. Eso es lo que no nos hemos fijado. Eso es. Si hablamos, por ejemplo, de la huelga del 29, que había quien me preguntaba, bueno, ¿y esto qué hacemos, no, con la huelga? Pues cada uno lo que sienta, ¿no? Pero en sí mismo alguien todavía hoy cree que una huelga general, por muy general que sea, realmente va a hacer que cambie algo, pues digamos, porque claro, ahora se plantea la huelga general después de una reforma laboral, ¿no? Que evidentemente ya lo único que hace falta es llamarle, pues, la reforma de la esclavitud, porque realmente es ir llevando al trabajador hasta a una situación de absoluta esclavitud. Pero alguien cree que realmente, dirigida además por los sindicatos, que todos esos sindicatos a los que yo pertenecí, porque yo estuve en todos estos líos en su tiempo, o sea, yo fui sindicalista, fui político y todo esto, y vi lo que había, y por eso me salí, porque comprendí lo que había. Durante mucho tiempo estuvimos luchando precisamente por la libertad sindical, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando la consigues, primero el sistema siempre hace lo mismo, primero te reprime, primero te dice no. Después, cuando dice, bueno, venga, vale, va. No te vuelve muy pesado, te va dejando poquito a poco un camino. Bueno, venga, vale. Entonces, claro, pero a partir de ahí, digamos, aquello, es el propio sistema, se convierte en adalid de aquello que en principio defendías tú. Y ya con eso te relajas y dices, bueno, ya está, ya lo hemos logrado. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? No tenemos más que ver qué es lo que ha ocurrido realmente. Desde que los sindicatos son legales, desde que las huelgas son legales, el nivel de vida de los trabajadores se ha empobrecido, vamos, pero una cantidad increíble. ¿Por qué? Pues porque es otra manera de manipular. La primera era a través de la represión. Entonces, sí, si nos organizamos, si tenemos sindicatos, conseguiremos. Bueno, entonces estaremos, vale, luchamos por ello, los tenemos. ¿Y ahora qué hacen? Pues mira, por ejemplo, dentro de la reforma laboral, que te dicen, simplemente con 9 días de baja puedes ir a la calle. Bien. Pero lo que no se está diciendo que pero si eres enlace sindical, no. Claro. Porque yo tengo un amigo que tiene además tiene 2 restaurantes y tiene un caso de alguien que se ha estado 18 meses de baja, que en realidad se le debería de dar la inutilidad parcial o total, lo que fuera, ¿no? Pero la seguridad social no quiere pagar, con lo cual el inspector dice no a trabajar, pero el médico dice no puede trabajar en hostelería. Bueno, y además hay muchas razones por las cuales no puede. Total, que al final se lo tiene que tragar el pequeño empresario, no le sirve para trabajar, pero sin embargo le tiene que pagar el sueldo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es enlace sindical, porque si no, con la ley actual lo podría echar. O sea, para que veáis cómo juegan continuamente. O sea, te ponen una ley súper dura, pero digamos, son intocables. Hay unos privilegios. Sí. Entonces, claro, es lo que han ido haciendo. Yo trabajé en lo que hoy es Volkswagen, cuando era Audi, luego siendo SEAT, trabajé allí y vi cómo se fue deteriorando el tema de la representación sindical, ¿no? A la cual pertenecí. Y como en un momento determinado, ya después de haberme salido, algunos antiguos compañeros me decían, ahora nos tienen simplemente, digamos, de recaderos, de correo y dile. Lo que pasa es que, claro, te han puesto un coche, te han puesto un despacho, a la cadena no quieres ir, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué puede defender realmente el que ya se apega a los privilegios que tiene? ¿Qué puede hacer realmente en defensa de los trabajadores? Pues nada. Y entonces, claro, para justificar que siguen teniendo alguna validez, pues de vez en cuando hay que convocar una huelga general. Sí. Y eso es todo.
Con lo cual, entonces, cuando uno tiene claro cómo funcionan las cosas, o sea, cómo funciona el circuito del que estamos hablando, pues, pues ya sabes que, en definitiva, el tema de la huelga general, de esta manera, en lugar de ir digamos, a luchar con el sistema, lo que hace precisamente es perpetuarlo. Perpetuarlo, sí, sí. Así que, bueno, cada cual que haga lo que quiera. Para mí, digamos, la huelga sería indefinida. Debería ser indefinida. Al final es acabar con el sistema. Es decir, si este sistema no funciona, ya nos lo han demostrado a lo largo de todos estos años que el sistema no funciona, que esto es un capitalismo salvaje, que cada vez se convierte más en más salvaje, y que nosotros pues estamos participando indirectamente también en él, porque yo creo que las personas, todo el mundo está asustado con el dinero, coge el dinero en vez de gastarlo, y para que fluya el dinero y se cree más riqueza, pues lo lógico, lo que hace es meterlo en el banco, y además está mirando en qué banco le da más interés para poner ahí el dinero. O sea, estamos jugando lo mismo que están jugando ellos. O sea, claro. Y hasta que no tengamos conciencia de eso y digamos, pues mira, pues sacamos el dinero del banco y me lo gasto y lo invierto en no sé qué, en crear trabajo, en crear o lo que sea, o lo devuelvo, como dice otro, pues lo devuelvo todo al Banco de España, pues lo devolvemos al Banco de España, ¿no? Entonces, sí que lo que pasa es que se necesitan muchos locos, como dirían por ahí, para pues empezar a hacer esto, ¿no? O muchos locos, o llegar a un momento tal de apretón, que ya esto no se aguanta, pero que tampoco el sistema lo va a dejar, porque el sistema sabe hasta dónde puede apretar, y cuando se va a pasar un poco de rosca, levanta el pie del acelerador. Sí, y le da la vuelta y lo cambia, y eso, y le cambia de apariencia, etcétera, etcétera. O sea, bueno, sigue utiliza las grandes computadoras para saber lo que tiene que hacer en cada momento, con lo cual para cuando nosotros queremos ir, ellos han vuelto 100 veces. Entonces tienen los planes y digamos su calendario, ¿no?, de cómo se tiene que ir cumpliendo, etcétera, etcétera, y mientras tanto los demás somos solo números, títeres, marionetas, esclavos. Entonces, como tú dices, para vencer al sistema, para vencer al programa, hay que ser imprevisible. Para vencerlo, para no ser manipulado por él, se trata, claro, de salirse de la previsibilidad. O sea, si digamos alguno de los componentes de esa circuitería de repente dejara de hacer lo que siempre ha hecho, pues evidentemente el resultado ya no sería el mismo. Digamos, el componente no tiene esa capacidad, pero nosotros sí la tenemos. Dejar de hacer lo que siempre hacemos. Nosotros sí la respuesta, acción-reacción, siempre nos sale desde siempre, ¿no? Claro. Igual cuando se nos presente esa acción, igual primero tenemos que decir, contar hasta 10, eso que suele decir, cuenta hasta 10, reflexiona y luego... En realidad es déjate llevar del corazón, claro. Para eso ya hablamos en el programa anterior de la sombra, de trabajar con la sombra, en la medida precisamente que sacas a la luz todas aquellas programaciones que tienes, todo aquello que te ocultas de ti, todas aquellas cosas que para la sociedad dice que está mal, pero tú sientes que en realidad es por ahí, y viceversa, las cosas que dice que están bien y que resulta que tú sientes que no, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya dejas de ser manipulable. Al final es el ejemplo del Cristo, de nuevo. O sea, el Cristo no es manipulable. No es manipulable, y por eso, digamos, al final hay que matarlo. O sea, los mejores ejemplos que podríamos seguir son cuando estaba el Lute en España, por ejemplo, que era inmanipulable. El Eleuterio Sánchez, el famoso Lute, que se escapaba a todos los sitios, que no sí, pero se escapaba fuera la ley. Bien, has puesto un ejemplo del que, vamos, yo no hubiera puesto y ni me acordaba, pero es cierto, digamos que mientras este hombre vivió desde la rebeldía, ¿no? O sea, la raza gitana, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha mantenido su independencia todo lo que ha podido. Pero, digamos, ¿qué ocurre en el momento que se integran en el sistema? Pues que ya vuelven a ser predecibles. Entonces, claro, por eso no los persigue ahora la Guardia Civil, porque ahora ya están en el redil y ahora ya son predecibles. Esa es la cuestión, ¿no? En la medida que uno empieza a vivir realmente el aquí y ahora, se deja llevar del corazón, deja de importarle lo que piensen los demás,
deja de importarle realmente lo que va a comer o lo que va a vestir mañana. En definitiva, confía en su divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya deja de ser previsible, ya no se le puede manipular. Y cada vez que ha habido seres humanos que han hecho esto, pues digamos en los primeros tiempos del cristianismo, pues fueron a los leones, digamos el ejemplo del Cristo crucificado, bueno, pues y después yo que sé, los cátaros a la hoguera. Y pero después, nadie quiere ni a los leones ni a la hoguera, quiere que claro, que se lo solucione. Ahí está, ese es el tema. Nadie quiere correr ese riesgo. Pero para no correr ese riesgo, lo que hace es elegir la cadena perpetua, la cárcel permanente. Y entonces estas son las dos opciones. La verdadera libertad, la verdadera expresión de la divinidad que soy, aunque eso me lleve a perder la vida en un momento determinado, pero pues eso, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? No tiene sentido, evidentemente, querer perder la vida o estar dispuesto a perder la vida desde una concepción pues de finitud, ¿no? Cuando se acaba la vida ya se acabó todo, pero evidentemente desde el momento que uno sabe que es hijo de la divinidad y que es inmortal realmente, por eso puede decir: destruid este templo que yo en 3 días lo habré reedificado, y se refiere a sí mismo, a su cuerpo. Entonces deja de perder, deja de tener miedo a sobrevivir, porque se enfoca hacia lo que importa. Sí, pero la gente quiere disfrutar de los placeres de la vida. La gente le das, cuando ha habido dinero, pues me he comprado esto, me he ido en coche, me voy de vacaciones, me compro un apartamento. Quiere disfrutar. La gente lo que quiere es disfrutar de la vida, y a la gente, si le dices de todo, incluso pues probablemente hasta habría más paz social, porque si todo el mundo tiene de todo, lo que pasa es que no dentro del sistema, claro. La gente en principio sí que quiere vivir la vida y teniendo todo resuelto, no necesitaría ni manipular, ni necesitaría... No, esto es lo que piensan precisamente los de arriba. A ver, vamos a colocar las cosas un poco en su sitio. Disfrutar de la vida, sí. Pero ¿qué es disfrutar de la vida? Dos frutos diferentes. Quiere decir que a veces las cosas, digamos, vendrán derechas y las cosas vendrán torcidas. Dos frutos. Eso es inevitable. Bueno, y esto se trata de conseguir estar yo en paz, vengan como vengan. Pero es claro, esto no tiene nada que ver con el mundo que vivimos, a lo que llamamos disfrutar. No le llamamos disfrutar, aquí queremos un solo fruto. Quiero tener de todo lo que se me ocurra en cualquier momento. Además, por ejemplo, quiero comer todas aquellas cosas que me sienten mal, y después que haya un médico que me cure en un tita con una pastilla. Y claro, y quiero ponerme hasta arriba de no sé qué, y que luego vengan y me curen con un tita. En definitiva, lo que no queremos es aceptar ningún tipo de autorresponsabilidad. Y entonces queremos que haya un papá Estado, ¿no?, que nos cuide. Y entonces, a ver, tenemos un asesino todos dentro, ¿no? Y no lo queremos reconocer, pero claro, porque sería muy duro vernos a nosotros mismos, digamos, clavando cuchillos o pegando tiros. No, pues que sea papá Estado quien lo haga por mí, ¿no? Que monte su ejército, que monte su policía, que no sé cuántos, y que sean ellos los que lo hagan, y así sucesivamente. No, esto no es disfrutar. Esto es huir como un conejo todo el rato de la propia vida. Sí, quedarte en la materia y solamente en la materia. Claro, eso no es disfrutar. Ahora bien, por supuesto que todos tenemos derecho, como hijos de la divinidad que somos, al disfrute de la vida. Tenemos derecho inalienable a la libertad, tenemos derecho inalienable a tener nuestro sustento garantizado, etcétera, etcétera. Pero todo esto se consigue desde la forma que lo hemos planteado. Es obvio que no. Luego, entonces, si es obvio que no, bueno, pues no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Más de lo mismo, ya sé dónde lleva. La única forma de salir de esto no es queriendo enfrentarse a cada cosa, hacer convocatorias generales para quedar bien, y que hacemos un gran gasto de energía y al día siguiente pues todo sigue igual, ¿no?
Pero si resulta que realmente decido salirme del sistema cada vez más, no estoy diciendo que esto sí, que tenga que hacer de golpe, que la gente, bueno, poco a poco vas tomando conciencia, poco a poco Es que pues te vas depende. alejando, pues pasas a un trabajo de menos horas, o pasas a un trabajo que te gusta más, o actividad, digamos, trabajo de actividad. Sí, efectivamente, porque es que la primera cosa que tendría que preguntarme realmente si el trabajo que estoy realizando tiene alguna utilidad para los demás, si tiene alguna utilidad para la sociedad. Y veremos que la inmensa mayoría no la tiene, realmente. Un asesor fiscal es útil, un abogado a veces es útil, Sí, eso es un médico a veces es útil también, ¿no? Realmente. Ayuda. Sí. Si cuando me duele algo y voy al médico, me ayuda A no curarte. a no curarme. Bueno, no sé, porque se me vaya el dolor. A curarme no. Entonces, a marear la Sí, perdiz. el médico medica, ¿no? Las enfermeras enferman, el médico medica, ¿no? Como se va a decir. Hombre, estamos descubriendo ya hace tiempo, ¿no? Que en realidad nosotros nos sanamos, o sea, nosotros nos enfermamos en función de los patrones mentales y nosotros nos curamos. Que en un momento dado sí que nos es útil, digamos, aportaciones externas, herramientas para colaborar con nuestra curación, pero que no es esto lo que cura. Y yo ya he explicado en alguna otra ocasión, pues que no me defino como nada, porque desde el momento que me defino como algo, sea sanador, sea lo que fuera, lo que estoy diciendo al cosmos es que haya enfermos. O sea, por lo tanto, realmente son útiles los trabajos de los que me estás hablando. Asesor fiscal, fíjate. Y claro, dile a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? al del Evangelio, dice, y a ver, ¿la moneda de quién es? ¿De César? Pues dale a César lo que es del César. A pedir asesor fiscal, por favor. O sea, en definitiva, estoy hablando de cosas realmente útiles. Hablo y bueno, estoy hablando de la mentalidad de la gente normal, sí, que está en la calle. Claro. Ese es mi papel. Bueno, pues que se analice de verdad en profundidad. A ver, cuántos trabajos hay realmente útiles. Incluso no hace mucho, hablando con algunas personas porque se dedican a la enseñanza, que tengo claro que enseñar es útil, ¿no? Pero cuando entras en la reflexión de verdad te dicen, en realidad mi trabajo es inútil porque todo el mundo podría aprender por sí mismo. Es cierto que todo el mundo podría aprender por sí mismo. De hecho, en la medida que uno se conecta a la fuente, realmente se da cuenta que no ha venido a aprender sino a recordar. Luego entonces no hay nada que aprender, por lo tanto nadie tiene nada que enseñarte. En el momento que te das cuenta de que nadie tiene nada que enseñarte realmente, se acaban los maestros, se acaban... Bueno, pero un maestro ahora te pondría el grito en el cielo y te diría, a ver, espera, vamos a ver, o sea, yo tengo que enseñar a un chaval las cosas básicas de educación, para lectura, para matemática, para sumar, para cosas básicas para que se vaya defendiendo en la vida social que tenemos, ¿no? Eso diría alguien, claro, que tiene la mente totalmente intoxicada por el sistema, obviamente. Pero alguien que ha comprendido sabe, primero, que la evolución sería imposible si la nueva generación no viniera ya más evolucionada que la anterior, en vista de que no tiene más que mirar cualquier parte de la historia y absolutamente todas las generaciones que están se convierten en conservadoras. Si no fuera porque la nueva generación viene realmente más evolucionada, no habría posibilidad de evolución. Esto quiere decir que en realidad los niños siempre tienen razón y por eso dejad que los niños se acerquen a mí. Y por eso hasta que no seáis como uno de ellos no entraréis en el reino de los cielos. Los niños muestran la contradicción de la generación que está. Por eso los niños no quieren ir al cole. No quieren. A lo mejor algunos sí, pero por lo que quieren ir por otras razones, porque a lo mejor allí es donde encuentran precisamente la relación con los amiguetes que no tienen de otra manera. Pero los niños de ahora, los niños de antes y los niños de más atrás nunca querían ir al colegio. Yo me acuerdo que yo tampoco quería ir al colegio. Pues eso, porque en la sabiduría, en realidad, interna, pues ya sabes que tú has venido a hacer una función, a cumplir con un programa, con un plan divino,
y que aquello que tú necesites va a venir a ti, pero no necesitas que nadie desde arriba decida qué materia vas a tener que estudiar, cómo la vas a tener que estudiar, cuándo la vas a tener que estudiar, que eso forma parte de la programación de la que estamos hablando. Ah, eso sí. Y claro, es útil para quién, de nuevo para la élite, es útil el sistema educacional. ¿Quién monta los colegios y las universidades? El dinero. ¿Quién decide qué libros y qué materias se van a estudiar? El ministerio, ¿no?, correspondiente, que está manipulado ¿por quién? Por el dinero. Sí, ya vemos que una comunidad autónoma te cuentan la historia de una manera, en otra comunidad autónoma te la cuentan de otra, independientemente de quién está hasta arriba. Eso se ha empezado a ver ahora, cuando empezó. Podríamos decir, en una comunidad te ocultan la historia de una manera y en la otra te ocultan la historia de otra. Bueno, eso, también. Sí, mejor dicho, ocultan. Porque, sí, claro, los hechos suelen coincidir, ¿no?, corresponderse. Las motivaciones que hay detrás de los hechos, esas no aparecen en los libros de texto. Y entonces siempre, digamos, da la razón al vencedor, ¿no? Al vencedor, que es siempre el mismo, el que domina a los demás. Y bueno, yo qué sé, podríamos poner tantos y tantos ejemplos. Yo estoy un poquito cansado de repetir las mismas cosas una y otra vez. Yo creo que ya, como tengo claro que todo lo que digo me lo digo a mí mismo, ya parece que a lo mejor no necesito escucharlo más, que ya se va quedando totalmente integrado. Y se me van quitando las ganas de predicar. Sí, eso es normal. Al final, pues bueno, a no ser que vayan sucediendo, yo creo que aquí a lo largo de estos 14 programas, 15 programas, bueno, pues hemos hablado de muchísimas cosas se han repetido, porque yo creo que todavía, porque te vuelven a preguntar otra vez lo mismo y te vuelven a preguntar otra vez lo mismo, y al final nos movemos en 3 o 4 parámetros que son los que tenemos que cumplir. O nos tiene que llevar nuestra inercia, al estar con nosotros nos lleva hacia ese camino, ¿no? Pero que eso implica renuncias. Implica renuncias a esta programación y a este sistema en el que estamos viviendo, y esa renuncia causa dolor. Entonces estamos intentando buscar atajos, todos, ¿no? Y a ver si se le ocurre a alguien un atajo. Y bueno, pues vamos a estar ahí pendientes a ver si en alguna web o en algún sitio a un lado a alguien se le ocurre ese atajo para que a mí no me duela tanto llegar allí. Y yo creo que no hay ese atajo. No hay. Implica renuncias porque para pasar al siguiente escalón tengo que soltarme del anterior. Esto siempre es un acto de fe, porque siempre es un camino a lo desconocido. Y es lo que realmente, digamos, desde el origen del cristianismo lo que se dice, no es lo que se practica desde la iglesia, ¿no? Pero desde el origen y antes, ¿no? Porque el cristianismo al fin y al cabo es una reedición de otras culturas y filosofías, pero en definitiva siempre ha sido lo mismo. En el budismo, ¿no?, es el desapego, es la cuestión clave, ¿no? Claro, ¿por qué el desapego? Porque si no me suelto de aquí no puedo ir allá, que es donde digo que quiero ir. Sí, pero lo que pasa es que el desapego son cosas muy fuertes las que tenemos que desapegarnos. Primero la materia, ¿no?, como dice Pedro, pues de todo el tema material. Me tengo que desapegar de temas afectivos también, pues de desapegarte del padre, de la madre, del hijo, de la esposa o del marido. También desapegarte de todo eso para ser tú. Eso cuesta mucho, Carlos, eso cuesta mucho. Claro, por eso nadie dijo que fuera fácil ni que se pueda hacer de la noche a la mañana. De hecho, en el Evangelio está el camino es estrecho, el camino hacia el cielo es estrecho y la puerta angosta. Y no es por la puerta principal, que es por donde todos van, sino por la lateral. Claro, todo el mundo quiere ir por la puerta principal. Claro, pero ahí por donde van todos, es obvio que no funciona. Es obvio que la historia se repite una y otra vez y es obvio que no funciona. Cada uno ha de encontrar su propio camino. Y su propio camino de renuncia, claro. Llegar un momento en atreverte a decirle a tu madre, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué me echas la bronca si yo estoy en los asuntos de mi padre? Que es lo que hace el niño cuando se pierde en el templo, ¿no?
O cuando está dando la charla y no, que vienen tu madre y tus hermanos, no, estos son mi madre y mis hermanos, ¿ves? Está desapegándose de la familia. Está desapegándose, no te preocupes de lo que has de comer y lo que has de vestir, etcétera, etcétera. Está desapegándose del juicio y entonces digamos que no juzga a la prostituta y etcétera, etcétera. ¿Ves? Si es que no es diferente, es el camino del desapego. Esto está contado desde hace ya tanto tiempo, es tan viejo. El tema es que para nosotros sigue siendo nuevo. ¿Por qué? Porque no lo hemos realizado. Claro, y luego además siempre hemos creado una gran distancia, porque hemos visto a ese maestro, a ese tan iluminado allí, que pues, sí que lo sabe hacer, porque claro, él tiene conocimiento, tiene el poder y tal, entonces lo veo muy, muy lejano y muy difícil, hasta que no comprenda que ese maestro soy yo. Eso es. Lo que se ha reflejado ahí fuera es lo que decimos siempre aquí, ¿no? Que eso está dentro de mí y que si ese verdadero maestro está en mí, tengo que creer, tengo que confiar en él y dejar que salga. Esa es la gran transformación. Y si no creo en él, pues entonces en vez de creer en ese maestro interior, estoy creyendo en el exterior. Papá Estado, no sé qué, que me manipula, me mete en la jaula y luego me quejo porque estoy en la jaula. Esto es todo. O sea, esta es la decisión. Me podrán llamar, que lo hacen, loco, no sé qué. Claro, sí, bueno. Yo he encantado además de mi locura. Pero es que me diga alguien realmente si hay otra salida. No la hay. No la hay. No la hay, exactamente. Y eso es lo que por una parte te empuja y por otra parte pues te llena de miedos, ¿no? Que es normal, que tenemos que avanzar incluso con esos miedos, ¿no? El miedo es un aliado, es un compañero, no es un enemigo, y tenemos que caminar con ese miedo. Y no dejarle dominar a él. Y no dejarle dominar. O sea, aquello de las tentaciones, ¿no? Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién le está diciendo? A su miedo. Al que le dice que convierta las piedras en pan y que se tire del pináculo y tal, ¿no? O sea, en definitiva, ¿quién es ese diablo? Nuestro propio miedo. Ese dos no quiero, ¿ves? Ese disfrute que no quiero disfrute, sino unifrute, en realidad, y que me lo solucionen todo. Sí, bueno, cuando digo que el maestro también está en ti, también el diablo está en ti. O sea, la sombra y la luz están habitando en mí. Entonces el maestro que hay en ti es el que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo soy tu Dios y tú estás para servirme. No al revés. A la cabeza, a mi miedo, ¿ves? El miedo es un aliado, sí. Es una herramienta útil para mí. Pero cuando ella domina, a ver, él se convierte en el Dios, sí, y yo dejo de ser el Dios. Cuando no hay ese equilibrio, entonces... Cuando domina el miedo. Claro, el miedo está ahí, sí, pero cuando le permito dominar, cuando las decisiones que tomo son desde el miedo, pues entonces, claro, yo he dejado de mostrar mi divinidad. Entonces, el Dios es el miedo, es el diablo. Claro, sí. Y ahí es donde nos tienen, donde volviendo un poco al principio de todo esto, pues donde nos tienen a todos ahora es en el miedo, donde nos quieren hacer vivir es en el miedo, precisamente. Ahora y siempre. Precisamente, bueno, sí, ahora y siempre, ahora un poquito más, porque estamos en ese momento de más miedo, de más oscuridad, pues porque, bueno, pues a la vuelta de la esquina está ese renacer y ese despertar. Y bueno, pues esta primavera nos lo recuerdan los campos, nos recuerdan los árboles, nos lo recuerdan los ríos, que estamos en ese despertar y que, bueno, pues esperemos un poco que nos abran más los ojos, que integremos eso dentro de nosotros y que reflexionemos mucho de todo lo que está, sobre todo lo que está pasando, e intentarnos alejarnos de esas emociones que nos arrastran y nos vayamos un poquito a esa serenidad, a esa calma, que dentro de la meditación o del estar bien con uno mismo lo podemos encontrar. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu aportación. A ti. Y bueno, ahora nos daremos unas jornadas de descanso por la Semana Santa y demás, y espero volveros a ver pronto con nuevos invitados y nuevas cosas. Un saludo a todos. Hasta pronto.